Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy cómodo, amparado por la invitación de un instituto humanista, cristiano, pero que además se llama Juan Pablo Terra. Y el nombre de Juan Pablo Terra viene muy a cuento respecto a esta visión de unir los 500 años de utopía con una reflexión sobre la democracia. Porque sobre la democracia se pueden decir muchas cosas. Hoy la democracia se ha quedado sin enemigos ideológicos, lo cual puede llegar a ser un gran problema, porque Sartori dice, bueno, tal vez estemos viviendo el peor de los problemas, que es la confusión democrática. Todos son demócratas y todos hacen pasar su tipo de accionar, muchas veces autoritario, bajo pautas democráticas. Lo vemos en América Latina. En América Latina no hay régimen que no se diga democrático. Y hay regímenes profundamente antidemocráticos que usurpan la categoría de democracia. La palabra democracia tiene una larga historia. Yo no voy a hacer esa historia milenaria, pero sí voy a recordar una historia más cercana, que eran los tiempos en que la palabra democracia era una palabra maldita. Por ejemplo, cuando empieza, digamos, la gran ruptura conceptual en Occidente que construyó la modernidad política, la palabra democracia se convirtió en una palabra maldita. ¿Por qué? Porque era una palabra anacrónica, refería a la teoría de los regímenes de Aristóteles, era un régimen tumultuario, extremista, vinculado con los jacobinos de la Revolución Francesa, era impracticable, era la construcción de la política por la participación directa del pueblo. Entonces, a comienzos del siglo XIX, la palabra democracia era una mala palabra. Para probar esto, podemos referir que muchas veces los peores enemigos de Artigas, para condenar a Artigas y a los artiguistas, los llamaban demócratas. Algún historiador ha tomado esto como un elogio. No, los estaban condenando. Esta palabra, durante todo el siglo XIX, en ese pleito político que convierte a las palabras en conceptos, fue retornando poco a poco a las palabras del buen uso. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo resignificándose. Una palabra, un concepto que en el siglo XVIII era un concepto muy poco extendido, que era el concepto liberalismo, fue el gran triunfador del pleito por la modernidad política, a tal punto que relató la modernidad política, la historia de la construcción de la modernidad política. Y en ese relato de la construcción de la democracia política, borró las viejas tradiciones de la democracia antigua, de la libertad de los antiguos, como decía Constant, borró la tradición republicana, la resignificó en un sentido restrictivo,
república era un régimen alternativo a la monarquía, cuando en definitiva en la antigüedad república se asociaba fuertemente a un concepto de la democracia, con características que luego vamos a ver. Y la palabra democracia volvió al buen uso, terminó de volverse una maldita, moderándose y sobre todo asociándose con algo que todavía sigue estando siempre junto a la democracia, que son los adjetivos. Hay un historiador norteamericano, David Collier, que estudió mucho el Uruguay y se sorprendió mucho por el Uruguay, que ha identificado a lo largo de la historia más de 500 adjetivos asociados con el sustantivo democracia. El hecho de que la democracia haya necesitado de tantos adjetivos dice muchas cosas. Los dos adjetivos que permitieron construir la democracia como una palabra del buen uso fueron liberal y representativa. Democracia liberal y representativa. Nosotros, en la perspectiva moderna, tendemos a naturalizar la idea de que no puede existir otro concepto viable que la democracia liberal y representativa. Y esto, en términos históricos, es un gravísimo error. Porque una de las condiciones fundamentales de la teoría democrática es que la democracia no termina de construirse nunca. Es una historia sin final, es efectivamente una utopía. Pero el concepto de utopía hay que discutirlo, porque hay quienes conciben la utopía como un lugar al que se llega para quedarse. La sociedad sin clases del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia liberal más la economía libre de mercado, el fin de la historia. Y la democracia, por definición, es el régimen que nunca terminará de construirse. Es literalmente una utopía. Siempre habrá un nuevo derecho que discutir, siempre habrá una nueva institución que perfeccionar, siempre habrá un nuevo acuerdo que promover y que forjar. Es la teoría política más revolucionaria, porque no termina nunca de construirse. En ese sentido, es utopía, retomando el concepto radical de utopía, como el no lugar. La utopía es el no lugar. La utopía es un concepto límite que está fuera de la sociedad y cuya única función es ayudarnos a caminar, a transformarnos. No es un lugar al que llegar, es un no lugar. Es un acicate permanente. La democracia tiene ese aspecto inherente, es una utopía porque nunca terminará de construirse. En ese sentido, el concepto de democracia plena es un concepto que se utiliza, pero que se utiliza equívocamente. La democracia plena siempre estará por construirse y no sabemos cómo va a ser la democracia del próximo siglo o de las próximas décadas. La democracia requiere una temporalidad que hoy está en entredicho. Hoy vivimos la cultura del instante. Hoy vivimos el estallido de la temporalidad. Hoy vivimos una cultura en donde el pasado, la tradición ya fueron y el futuro, sobre el futuro se abdica del futuro, porque es tan incomprensible, tan indescifrable,
tan impronosticable, que tan supuestamente alejado de nuestra voluntad y de nuestra acción, que abdicamos. Entonces, todo se vuelve presente. Lo que los autores llaman el presente eterno, el presente recalentado, la historia como un suceder interminable de presentes. Bien, si esta cultura de lo instantáneo termina prevaleciendo, como parece, no tendremos democracia. Porque la democracia, además de no terminar de construirse nunca, además de ser una utopía, requiere de pasado, de tradiciones, y requiere de futuro, del pleito por el futuro. La democracia no es una concepción de la política como una mera estrategia adaptativa a lo que se define en otras áreas. La democracia, por eso, ha estado siempre en contra de una concepción de la política que sea un mero epifenómeno de otra área. Ha estado contra los economicismos, pero ha estado también contra el tecnologismo, contra el tecnocratismo. Ha reivindicado la primacía de la política. En la democracia, quien gobierna es la política. Y particularmente, quien gobierna la economía es la política. Y esto está en entredicho. Lo explicaba muy bien Federico. Sin embargo, la teoría democrática es la reivindicación máxima de la política. Por otra parte, es la reivindicación del saber profano. Es un ciudadano vale igual que un ciudadano. El más sabio, a la hora del voto, tiene el mismo poder que el más ignorante. Y nadie puede decir que el más sabio gobierna mejor. Pruebas a la vista. A veces pienso que tenemos que volver al sorteo. Sobre todo cuando los intelectuales se ponen a hacer política. Enfermedad que por suerte no me ha tocado y espero que no me toque nunca. No a no hacer política, yo vivo haciendo política y soy un intelectual público y no borro mis huellas y en lo que hago están mis ideas, pero me represento únicamente a mí y hablo por lo que pienso, no le pido permiso a nadie y no quiero gobernar, lo cual marca dos visiones diferentes de la política, a eso me refiero. Este estallido de la temporalidad compromete mucho a la democracia, porque una democracia del puro presentismo es una democracia en donde no hay tradiciones, y si no hay tradiciones no hay culturas políticas. Hoy estaríamos discutiendo la democracia sin pensar en Moro o en Juan Pablo Terra, y nuestra discusión sería muy pobre, muy pobre. La democracia no es un fresco, la democracia es un óleo, y es un óleo que no se termina más, que nadie termina, que siempre queda como aquellas fotos de familia en las casas viejas que siempre se retocaban en cada reunión. Bueno, es eso. Es como una canción cuya única condición es que
el que venga le agregará una copla. Claro, para eso hay que ser hospitalario para los que vienen. Y cuando tenemos un promedio de presidentes que anda entre los 75 y los 80 años, bueno, los que vienen tienen algún problemita. Y por supuesto, la democracia necesita futuro. El futuro es el tiempo más importante de la democracia. Es el debate por lo que viene. Y hemos recuperado, y hoy lo estamos perdiendo, algo que es muy importante, que en la lucha política no se puede aceptar una frontera inmóvil entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo recuerdo un jingle del Partido Colorado que revela en buena medida los inicios de su crisis, que decía: el Partido Colorado es el partido que hace lo que hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer siempre es objeto de un pleito, en donde justamente la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es lo que está en entredicho. Y esa frontera no es fija. Y esa frontera se llama el poder. La democracia, como bien se dice, es la confianza en el pueblo. La confianza en la incertidumbre de la voluntad popular. Valle y Ordóñez, que como buen colorado tenía cierto recelo con el pueblo, sin embargo, como buen republicano se convirtió a asumir la incertidumbre de la decisión popular. Y entonces, bueno, buscaba, después de rechazar mucho el voto secreto, lo aceptó, después de rechazar mucho la representación proporcional, la aceptó, pero además incorporó los institutos de democracia directa y aceptó perder y evitó la tentación priista y pactó. A él que no le gustaba pactar, porque era alguien que le gustaba construir hegemonía. Y por suerte fue derrotado, porque el impulso y el freno, que siempre vimos como un problema, en realidad el impulso y el freno es una muy buena definición de la democracia. No hay democracia de puro impulso. La democracia necesita contestación. Por eso decimos que la democracia es alternancia. En los años 60, Carlos Maggi decía con sorna: sí, la democracia es un régimen en donde todo se arregla conversando y nunca del todo. Claro, 50 años después decimos: qué maravilla, qué maravilla. Yo quiero un régimen en donde todo se arregle conversando, pero además nunca del todo, porque cuando creemos que algo se arregla del todo, terminamos totalitarios. Y nunca nada se arregla del todo. Es la utopía, la democracia como utopía. Yo creo que uno de los principales peligros para la democracia es la autosuficiencia, la autosatisfacción. La teoría democrática es incómoda por definición. Y uno de los problemas que tiene el Uruguay es que está muy cómodo con su democracia. Claro, el continente lo ayuda, porque en el continente hemos perdido algo muy importante, que es el acuerdo de régimen. El acuerdo de régimen es el pacto para la divergencia. Yo mis dos principales definiciones en las que se instalan todas las otras en materia política son la democracia y la no violencia. Pero para eso tengo que
pactar con el otro que esas dos definiciones sean las primeras, en donde se instalan todas las otras diferencias, todas. Si yo pierdo el acuerdo de régimen, bueno, la violencia está allí, muy cercana, y ya sabemos lo que ocurre con eso. Para eso hay que aceptar la incertidumbre de la decisión popular. Por supuesto que el pueblo se equivoca, como decía Valle, pero es el único que puede equivocarse, el único que tiene derecho a equivocarse. Democracia es soberanía popular. El pueblo es el soberano. Por eso, muy solitariamente, entre mis colegas, yo sí creo que en Brasil hubo un golpe de Estado. Y lo creo, después de haberlo estudiado mucho, por dos o tres cosas. Voy a destacar dos. La primera, porque el juicio fue una fantochada y no se probó que haya habido delito de responsabilidad cometido por Dilma Rousseff. Y lo segundo, porque hubo un cambio absoluto de política y de contenidos de política pública, hubo un cambio de gobierno sin expresión de la soberanía popular. Y eso, aún con sus características especiales, configuran un golpe de Estado. Onetti, en un párrafo del Pozo, dice: no hay peor mentira que contar los hechos, todos los hechos, sin su alma. Bueno, el alma es lo que define. Yo creo en el alma, incluso de los sistemas políticos. Y en Brasil, el alma de lo que ocurrió es un golpe de Estado, es un cambio de gobierno sin la expresión de la soberanía popular. El demócrata tiene que ser muy inconformista. Y yo veo con mucha preocupación, que en el Uruguay la izquierda, yo soy un hombre de izquierda, me gusta más decir soy un hombre de izquierdas, es muy complaciente con las dictaduras supuestamente de izquierda. Defiende regímenes que son indefendibles. Y luego afirma la condición de demócrata. Y no puede haber doble rasero en esas definiciones. Entre otras cosas porque hoy, como bien se señalaba, la democracia tiene una proyección internacional. La globalización está internacionalizando nuestros asuntos. Nuestra soberanía es muy distinta a la que teníamos hace 20, 30 años. Estamos pactando acuerdos con cláusulas secretas, estamos pactando acuerdos que pueden llevar a un juicio sobre inversiones, los contenidos de una política pública de salud. Una elección en los Estados Unidos, como diría Soros, puede definir el rumbo del mundo y entre tanto una neumonía puede hacer temblar los cálculos, no solamente a las encuestadoras. Entonces hay que pelear el mundo. Lo que pasó en Grecia no nos es ajeno. Y hay que denunciarlo como demócratas. Lo que pasa en Venezuela, o lo que ha pasado durante más de 50 años en Cuba, hay que denunciarlo como demócratas. Para ser demócratas tenemos hoy, pero también tenemos que denunciar
que con esa expansión del producto per cápita, hoy 70 personas en el mundo tienen la mitad de ese PBI mundial. O sea, tienen tanto poder, tanta economía, tantos bienes como la mitad de la población mundial, 70 personas. Y hoy, antes se medía el quintil, luego se fue reduciendo. Ahora, para ver la desigualdad, se toma el hombre más rico de cada país y marcan en el producto y marcan significativamente. Y América Latina, que es el continente más desigual del planeta, por eso, en esa utopía, como Juan Pablo hacía, no basta incorporar un concepto minimalista, aun cuando es absolutamente decisivo. Las libertades son decisivas e inclaudicables, innegociables, individuales y colectivas. La defensa de las instituciones y de su libre ejercicio es innegociable. La soberanía popular es innegociable. La exigencia al poder, gobierne quien gobierne, es innegociable. La libertad individual en todas sus manifestaciones es innegociable. Todas esas libertades que son el fundamento de la democracia política en un sentido más liberal son absolutamente innegociables. Pero a ellas hay que sumarle otras condiciones. En primer lugar, condiciones que por otra parte el Uruguay tiene en su esencia. En primer lugar, acotar los niveles de desigualdad, por lo menos. Cuestionar la injusticia que hace que algunos no tengan el primer de los derechos, que es el derecho a tener derechos. Porque derecho que no se ejerce, se pierde. Y eso no solamente pasa por el desconocimiento, pasa por la imposibilidad del ejercicio. Y también un nuevo concepto de soberanía, en donde, yo a veces me río, nacionalistas que se rompen las vestiduras por la construcción del Parlamento del Mercosur diciendo que estamos cediendo la soberanía, no tienen ningún rubor en firmar cualquier acuerdo que restringe absolutamente las capacidades de nuestro Estado para desarrollar políticas públicas en amplias estrategias. Yo por eso termino señalando que no corren tiempos sencillos para la teoría democrática. La teoría democrática está en pleno debate. No podría no ser así. Lean la tetralogía última de Rosanvallón, la contrademocracia, la nueva legitimidad, el nuevo buen gobierno. Hoy hay que repensar la democracia en los tiempos de las redes sociales. Hoy hay que repensar la democracia en la era del Internet. Hoy hay que repensar la democracia ante una sociedad en donde el poder radica en la información. Hoy hay que repensar una agenda de nuevos derechos y tenemos que romper el velo de nuestros ojos, sobre todo los uruguayos que somos tan enceguecidos por la autocomplacencia. Siempre hubo violencia doméstica en el Uruguay. Quienes hemos recorrido el archivo judicial de la calle San Martín, sabemos muy bien la violencia doméstica que anidaba en la sociedad hiperintegrada y en la Suiza de América. Pero ha habido un salto
ha habido un incremento. Esta sociedad pacífica de pronto ha explotado en violencia. ¿Y dónde radica una de las claves de la violencia? En el plano doméstico. ¿Y quién es la principal víctima? La mujer y los niños. No nos olvidemos de la violencia infantil. Y eso es motivo de reflexión profunda. Hoy la teoría democrática está en entredicho. Los clásicos, por supuesto, siempre nos servirán, pero necesitan relecturas. Y hoy en el mundo el debate sobre la teoría democrática es permanente. Pero también lo que está en juego son los sistemas democráticos. Lo podría decir en todo el mundo, pero quiero hablar de América Latina al final. En América Latina, casi sin saberlo, casi sin darnos cuenta, hemos perdido en muy pocos años el acuerdo de régimen. Y se necesita ser más coherente que nunca en la defensa de los valores democráticos como utopía. Y eso, entre otras cosas, pasa por los auditorios más adversos, sabiendo que con eso se genera rechazo, decir efectivamente que cuando un régimen es autoritario y no aceptar que se diga democrático. Porque si perdemos la legitimidad, esa legitimidad que es el soporte de la utopía democrática, perderemos la posibilidad de construir aún una democracia hacia adentro. Finalmente, la democracia es el régimen de los jóvenes, porque en la democracia, como decíamos, el tiempo más importante es el futuro. Y el Uruguay tiene un problema con los jóvenes. Y es un problema que no termina de resolverse. Hay un problema mundial, global. Vivimos la etapa donde más se admira a la juventud, pero donde más se la estigmatiza. Todos queremos ser jóvenes para siempre, nos negamos a envejecer. Ahora, penalizamos y estigmatizamos al joven real. Los padres y las madres que pelean por no perder o por quién es más bella. Y, por otra parte, ha cambiado radicalmente el paradigma tecnoeconómico y los jóvenes son mucho más funcionales a ese nuevo paradigma, pero si son hombres duplican en nuestro país la tasa de desocupación y si son mujeres la triplican. Tienen mucho más acceso a la información, más allá de lo que digamos, y sin embargo tienen mucho menos acceso al poder. Y cuando entran al poder, muchas veces se construyen simulacros de poder. Por eso, otro gran desafío es cómo hacer democracias hospitalarias para los jóvenes. Bueno, muchas gracias.